Nuestro Dios, te damos gracias por la vida de tus siervos. Te pedimos, Señor, que lo uses con poder, Señor, para transmitir tu palabra, este mensaje que tú le has dado, Señor, y que pueda bendecir nuestras vidas, alimentar nuestras vidas, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje, mis hermanos, Duro tiempo de esclavitud. Duro tiempo de esclavitud. Y por supuesto, hermanos, este es el primer mensaje de una serie que voy a dar del libro del Éxodo. La palabra Éxodo viene del griego éxodos, compuesto de ex, que quiere decir fuera, y odos, que quiere decir vía o camino, significando salida o partida, pues narra la salida o partida del pueblo de Israel de Egipto y sus primeras jornadas, viajando primero hacia el monte Horeb y después hacia la tierra prometida. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos, 1209 versículos y 16.713 palabras. Libro que se asigna a Moisés, el siervo de Dios, el libertador y legislador del pueblo de Israel y el principal personaje en la narración del libro. La narración del libro de Éxodo es una continuación de la historia narrada en el libro de Génesis, que termina con el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Gosén o territorio del delta del río Nilo. Los años comenzaron a pasar después que Jacob y su familia llegaron a Egipto, traídos por José y por orden del faraón egipcio. Dios les prosperó abundantemente en la tierra de Gosén, la tierra del delta del río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo, donde se habían establecido. Y todo iba muy bien, hasta que un nuevo faraón que no había conocido a José subió al trono de Egipto. El libro de Éxodo comienza dándonos un recuento de las personas que llegaron con Jacob o Israel a Egipto y su gran multiplicación. Mis hermanos, como ustedes recordarán, Jacob y sus hijos, sus 12 hijos, hermanos, fueron llevados por José, pues 11, porque José era el 12avo, ¿no? 11 de sus hijos fueron llevados a la tierra de Egipto por el hambre que se vino, ¿ya? Un hambre tremenda en el mundo entero, hermanos, pero José se había prevenido, había juntado bastante comida en Egipto y le pidió al faraón traer a su padre y a sus hermanos, y el faraón le dio luz verde, porque él era un gran gobernador, un gran hombre, hermanos, que había hecho mucho beneficio, mucho bien a la tierra de Egipto. Así que vinieron, hermanos, a morar y les dio la tierra de Gosén, hermanos, que está ahí a un ladito del delta del río Nilo. El delta del río Nilo es una vertiente donde el río Nilo se hace muchos brazos, hermanos, muchos brazos, y forma una delta, una letra delta de griega, ¿no? Y que desembocan todas esas torrentes al mar Mediterráneo. Entonces ahí es una tierra muy fértil, muy fértil. Ahí hay mucho pasto, hay mucha vegetación, hermanos, y ahí les dio esa tierra porque ellos se dedicaban a cuidar ganado, ¿verdad?
crear ganado, hermanos, ovejas, y entonces necesitaban de esos pastos verdes para alimentarlas. Y allí el faraón los acomodó. Y mis hermanos, dice la Biblia que cuando llegaron ellos, pues llegaron muy poquitos, los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? 6 que había tenido con Lea, que fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá, y luego Isaacar y Zabulón, el 9º y el 10º de sus hijos. Todos esos eran hijos de Lea. Había tenido también, hermanos, de Bila, 2 hijos que eran Dan y Neftalí. Y había tenido 2 hijos con Silpa, que eran Gad y Aser. Y finalmente con su amada Raquel, con la que siempre quiso casarse desde un principio, había tenido a José, que es el que llegó a ser gobernador de Egipto, y a Benjamín, hermanos. Un total de 12 hijos. Y con todas sus familias, hermanos, de cada uno, con las familias de cada hijo de Israel, hermanos, pues fueron un total de 70 personas, hermanos. 70 personas las que llegaron a Egipto y se fueron a vivir a la tierra de Gosén. Eso lo encontramos en Éxodo, el capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la Biblia: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Un total de 11, ¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. José estaba en Egipto. También él es contado con esas 70 personas. Él había tenido 2 hijos en Egipto. ¿Se acuerdan que eran Efraín y Manasés? Sus 2 hijos que tuvo allí en Egipto. Entonces, todos esos eran un total de 70. Dios, mis hermanos, fue grande en amor y misericordia con su pequeño pueblo, formado hasta entonces con solo 70 personas. 70 personas, hermanos, eran todas las que formaban el pueblo de Israel. Y claro, si contamos también a las esposas de cada uno de los hijos, ¿verdad? Pues eran un poquitito más, ¿verdad? Pero, digamos, los que descendían directamente de Jacob eran 70 personas. Esto nos enseña, mis hermanos, que aunque seamos una cantidad muy pequeña de creyentes dentro de cada una de nuestras iglesias, el Señor nos puede hacer prosperar y hacer crecer con su bendición en gran manera, mis hermanos, ¿verdad? Él nos puede hacer crecer con su bendición, porque de esos 70 que entraron, hermanos, después fueron una gran cantidad de personas, miles y miles de personas, hermanos, cuando ya pasó esta generación, hermanos, que entró a la tierra de Egipto. Ahí en Éxodo 1:6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero mientras los 70 originales pasaban a la historia, sus descendientes se multiplicaban y fortalecían en extremo. Cada día eran más y más y más y más, hermanos. Se empezaron a reproducir muchísimo, hermanos. Dice allí en el versículo 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Imagínense, hermanos, de ser 70, después eran, pero muchísimos, miles y miles y miles de israelitas que vivían ahí en la tierra de Gosén. Sin duda, detrás de aquella realidad estaba nuestro Dios y sus planes eternos para su pueblo escogido. ¿Se acuerdan lo que le había dicho a Abraham, hermanos? Le había dicho: ven, Abraham, ve las estrellas de los cielos, cuéntalas, cuántas estrellas hay. Si las puedes contar, dice, así será tu descendencia de abundante. Y luego lo llevó a la ribera del mar, hermanos, a la playa. Dice, cuenta las arenitas que hay en la playa. ¿Cuántas arenitas hay en la playa? Es imposible contar las estrellas, hermanos. Son millones. Solamente en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay 100,000 millones de estrellas. Y cada estrella es como la de nosotros, el Sol, que tiene planetas y tiene satélites y tiene muchas cosas que le están rodeando a cada estrella. Así que son millones y millones y millones. ¿Cómo las iba a contar Abraham, hermano? Y las arenitas que están en la playa, pues, ¿quién las puede contar, hermano? Son millones. Dice, así va a ser tu descendencia de numerosa. Y hermanos, así fue, hermanos. Se empezaron a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, porque todo lo que sucede cumple la voluntad perfecta de Dios. Por lo que sabemos que todo lo que pasa el día de hoy, aunque en ocasiones no lo podemos entender, está bajo el total control de nuestro soberano Dios, hermano. Hay muchas cosas que están pasando hoy día en el mundo, hermanos. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿El Señor ya perdió el control? No, hermanos. Todo lo que pasa no está más que cumpliendo la voluntad perfecta de Dios, mis hermanos. Entonces, hermanos, al ver ese crecimiento tan grande, pues los egipcios estaban muy preocupados, hermanos. Muy preocupados, porque no es lo mismo tener 70 personas ahí, ¿verdad? Como personas hospedadas, a tener millones ahí al lado de uno. Ya los egipcios empezaron a preocuparse. Y entonces, hermanos, ellos empezaron a oprimir al pueblo de Dios, hermanos. Todo iba perfectamente bien. Pero subió al trono un faraón que no conocía a José. Los historiadores coinciden en que este fue el periodo cuando los hicsos dominaron a los egipcios, por lo que los faraones de ese tiempo ignoraban todo lo que había acontecido antes. Porque, hermanos, el faraón que le tocó José, hermanos, en su tiempo, pues amaba a José, hermano, superamaba, y todos los egipcios, porque los había salvado de aquella hambruna que vino, hermanos. Y era un hombre rectísimo, era un hombre, ejemplar. Así que todo el mundo lo quería, hermanos. Pero cuando ya los egipcios vinieron, dominaron a los egipcios, ellos no sabían ni quién era José, hermanos, y eso lo dice ahí en Éxodo 1, 8 al 10, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, hermanos, tomaron precauciones, pero, hermanos, tristemente, pues esclavizaron a los israelitas, hermanos. Las condiciones de paz, felicidad y fortalecimiento se acabaron por el gran temor que el crecimiento de Israel produjo en el nuevo faraón. Los egipcios entonces
decidieron comenzar a oprimir al pueblo de Dios, convirtiéndolos de huéspedes especiales a simples esclavos, haciéndolos sufrir enormemente. Mis hermanos, todo tipo de trabajos forzados, hermanos, les impusieron y los maltrataron de las peores maneras que se puedan imaginar. Fíjense, versículos 11 al 14, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Empezaron a sufrir muchísimo los israelitas, porque imagínense, hermanos, todos los trabajos que los obligaron a hacer, hermanos, los egipcios, ¿verdad? Y, hermanos, dice que con rigor, ¿verdad? Los azotaban, los obligaban, hermanos, y pues empezaron a sufrir, a sufrir. El odio de Faraón llegó a su clímax y ordenó la muerte de los niños israelitas a las parteras de las hebreas. Vean ustedes, cuando ya llegó hasta el extremo el odio, dijo: van a matar a todos los niños que nazcan. Las parteras van a estar esperando. Si es niño, lo matan inmediatamente. Si es niña, déjenla vivir. Qué terrible, hermanos. Versículos 15 y 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Vean ustedes qué tremenda, hermanos, orden de un faraón para las parteras, hermanos. A todos los niños mátenlos, dice, a los varones, y a las niñas déjenlas vivir. Hoy día muchos se dedican a asesinar niños para vender sus órganos a gente muy rica que paga millones por ellos. Y otros, aunque no los matan, los confunden con ideas que atentan contra la felicidad de sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el que haga tropezar a un niño, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Que no va a haber, hermanos, clemencia para aquel que se atreva, hermanos, a tocar a un niño, hermanos. Para el Señor los niños son un gran tesoro, hermanos. Un gran tesoro. Él dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Todo aquel que quiera recibir el reino de Dios tiene que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. El Señor ama y defiende a los niños, hermanos. Pero déjenme decirles que a las parteras no les gustó esa orden, hermanos. Gracias a Dios. Vino la bendición de Dios en medio del sufrimiento. Se manifestó en la reacción de Cifra y Fúa, las parteras de las hebreas, hermanos. ¿Cómo se manifestó? Versículos 17 al 19 dice: pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Estas dos mujeres, Cifra y Fúa, merecen ser recordadas siempre por nosotros. Debiéramos aprendernos sus nombres, Cifra y Fúa, hermanos. Así como sabemos de Esther, como sabemos de Débora, como sabemos de María, como sabemos, hermanos, de Eunice, de Loida, así Cifra y Fúa debiéramos recordarlas siempre, porque ellas fueron, hermanos, quienes tuvieron misericordia de estos niños, hermanos, y merecen ser recordadas por nosotros los cristianos del día de hoy, pues su temor a Dios superó a su fidelidad y obediencia a su faraón, hermano. Gloria a Dios por las maestras y maestros cristianos que hoy día con gran valentía desafían al sistema de educación secular, negándose a enseñar a sus alumnos la ideología de género, la evolución, el relativismo, el materialismo, el humanismo, el uniformitarianismo, etcétera, hermanos. Filosofías que desvían totalmente a nuestra niñez y juventud. Dios recompensó a aquellas parteras, hermano. Dios recompensó a aquellas parteras. Versículos 20 y 21 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, hermanos. Vean ustedes, hermanos, si tú, hermano, obedeces a Dios, si tú lo obedeces, hermanos, y haces a un lado todo aquello que te quieren imponer, Dios va a bendecir tu familia. Dios la va a bendecir. Porque así es la promesa del Señor. Dios también te recompensará por todo lo que hagas para Él y para su bendita obra. Especialmente aquello que hagas para los niños, ya sea que sean tus hijos, tus nietos o los hijos de otros hermanos en Cristo. Trabajar en la obra de Dios para los niños, sin duda, es una de las más encomiables tareas que se puedan hacer. De hecho, está demostrado que la mejor edad para educar cristianamente a una persona es la niñez. Por eso, Deuteronomio 6, 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, tiene uno que enseñarles y enseñarles y enseñarles a nuestros hijos, y especialmente en este tiempo, hermanos. Porque si tú nomás los traes a la iglesia y te conformas con lo que la maestra aquí les dice, hermanos, aquí se les habla de Dios, aquí se les habla de Jesús, aquí se les habla de la salvación, de la vida eterna. Pero a partir de mañana y hasta el viernes les empiezan a hablar de que venimos del mono, de que si se enamora un hombre de otro hombre está bien, de que si una mujercita se enamora de otra mujercita es correcto. Y están bien confundidos los niños, hermanos. Entonces tenemos que en la casa también hablarles y decirles y orar con ellos y enseñarles que crezcan siempre con la palabra de Dios. Tú tienes tu hijita, mijo, Cristian. Esa niña tiene que crecer con la palabra de Dios. Qué bueno que la traes siempre contigo. Qué bueno. Y ya va a crecer un poquito más para que empiece a ir a su clase también. Bueno, mis amados hermanos, entonces vino una nueva manifestación de odio y crueldad del faraón egipcio. Al ver frustrados sus planes con las parteras Cifra y Fua, el faraón dio una nueva orden cruel. Dice versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Echen al río a todos los niños que nazcan. La palabra de Dios no consigna la cantidad de niños hebreos que fueron lanzados al río Nilo para privarlos de la vida, pero seguramente fueron muchos, hermanos. Muchos bebitos murieron ahogados en el río Nilo, hermanos. Podemos imaginar el gran sufrimiento que produjo esta medida en el pueblo de Dios. Es algo que en verdad no podríamos aguantar los cristianos de hoy. Y pensar que miles de niños están sufriendo hoy en muchas partes del mundo el abuso sexual y la muerte por verdugos crueles y despiadados para vender sus órganos. Cuidemos con vehemencia a nuestros niños, amados hermanos. La palabra de Dios dedica muy poco espacio al tiempo de esclavitud vivido por el pueblo de Israel. Pero cuando sucedió esta matanza de niños, ya habían pasado 400 años de dura esclavitud. Un tiempo extremadamente largo. Si consideramos, por ejemplo, que la independencia de México está apenas por cumplir 214 años el próximo 15 de septiembre de este año. Apenas vamos a cumplir 214 años, hermanos, de independencia de México. Los israelitas sufrieron la esclavitud prácticamente el doble del tiempo que lleva la historia del México independiente, desde Miguel Hidalgo y Costilla hasta hoy. Un tiempo larguísimo. Esto significa que el faraón mencionado en el pasaje fue uno de muchos más que duramente los 400 años estuvieron molestando al pueblo de Dios.
al parecer en este caso específico, lo que motivó a este faraón fue el gran número de israelitas que había y que ya había sobrepasado el número de egipcios. Puse este al último, hermanos, porque ahí vemos a los niños, a nuestros niños. Niños de diferentes etnias, algunos son hispanos, otros son anglosajones, algunos son orientales, algunos son, hermanos, asiáticos, ¿verdad? Afroamericanos. Pero qué bellos son los niños, hermanos. Son un tesoro, son un tesoro. Debemos amarlos, como cuidándolos, educándolos, hablándoles siempre de la palabra del Señor, hermano. Así la palabra de Dios, en pocas palabras, nos da a conocer el tiempo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y el gran sufrimiento que experimentaron los israelitas durante 4 largos siglos. Sin duda, al experimentar tantas injusticias, el clamor del pueblo por su liberación era cada vez más grande. Y Dios desde los cielos preparaba el camino para redimir a su pueblo, para castigar a sus verdugos y para mostrarles su poder que los llevaría a la libertad. Asimismo, han pasado 2000 años desde que nuestro Señor regresó al cielo y nosotros lo esperamos con gran emoción. Y aunque ha tardado tanto en regresar, sabemos que sus promesas siempre se cumplen y que así como cumplió su promesa de liberar a su pueblo, cumplirá las promesas que nos ha hecho a nosotros los cristianos de todo el mundo y de todos los tiempos, de que va a volver. Amén. Esperemos pues en su gran fidelidad. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amados.